lo que se ha llamado la independencia venezolana. Por eso es que se dice que después de Carabobo, lo que sigue, el año 22 y 23, fue ampliar el dominio venezolano, patriota, en las diferentes provincias. Y progresivamente España entendió que no era rentable inclusive seguir invirtiendo en esta empresa guerrera, porque no había posibilidades de un dominio como la que se tuvo en el pasado, máxime cuando ya está vista como una guerra internacional y países como Inglaterra y Estados Unidos materialmente ya reconocen la independencia de Venezuela. Tal vez se puede decir que un reconocimiento mayor lo establece Inglaterra, que ha participado directamente apoyando las luchas de independencia, como quedó registrado con la Legión Británica en Carabobo. En síntesis, en este periodo las armas y la política están completamente unidas, y en el periodo que sigue, es decir, desde 1830 en adelante, esa unidad va a ser también indisoluble. Cuando vayamos a 1830 a ver el nacimiento del que han llamado algunos la Cuarta República, para otros la Tercera República, esa república es una república que aparentemente no tiene disparos, y es el Congreso de Valencia quien funda la nueva república, pero es la consecuencia de una guerra, señores. Es la consecuencia de una guerra, es la consecuencia del disparo, consecuencia de la Fuerza Armada. Eso es Valencia. Y lo que sigue, es decir, del 30 al 48, el llamado periodo paecista, la hegemonía paecista, que va a tener como aliado a Suchet y a Vargas en la parte civil. La hegemonía paecista es una hegemonía pacífica, pero armada, profundamente armada. Y vamos a ver que en el levantamiento de 1846 esas armas ocupan un lugar destacado. Y vamos a ver que a la hora de la confrontación con el Congreso de 1848 aparecen las armas actuando. Y vamos a ver esas armas a partir de 1859 hasta el 63, produciendo uno de los capítulos de mayor capacidad de sangre que tiene el registro venezolano de 203 años de república. La llamada Guerra Larga o Guerra de los 5 años, guerra de muertes. En el fondo hay un componente político. ¿Cuál es ese componente político? El que se asomó en la Constitución de 1819, el centralismo, asomado en la Constitución de 1811, 19, en la del 30, se ratifica el centralismo. Por todas partes se habló de federación. Quedamos federales, pero federales con centro. De ahí surgió aquello del centrofederalismo, que nadie lo puede entender nunca. Hay dos posiciones, o centralismo o federalismo. No hay centrofederalismo, eso no existe como tal.
a menos que quieran decir que el gobierno norteamericano es centro federalista, porque hay un presidente y hay independencia de las partes, de las regiones. Pero aquí, en nuestra realidad, es un centralismo que llegó a llamarse federalismo. El centralismo, que en nuestro caso significa personalismo, caudillismo, autocratismo. Entonces, en ese momento, se llega a una guerra entre federales y centralistas. Y se luchan por una federación, gente toda que es centralista, no hay federalistas, todos son centralistas. ¿El centralismo de Páez o el centralismo de Guzmán Blanco? Entiéndase bien esto. Lo que hay es el ideario centralista. Ya cité una fuente importante para este momento, Ramón Díaz Sánchez. Guzmán, elixir de una ambición de poder. Este es un libro, señores, para este momento espectacular. Una obra hecha por un hombre que no es de profesión historiador, que es un literato, ustedes saben, pero que hizo una investigación en profundidad, un libro muy ameno, para que toma como centro de interés a Guzmán Blanco, partiendo desde el año 40, del venezolano, para explicarte esa guerra federal como una lucha de centralismo contra centralismo, disfrazado de federalismo. Pero dice este hombre que a estos dos centralistas se les olvidó la federación, con F, federación. Se olvidaron los federales. ¿Quiénes son los federales? Los federales es una gente que no se siente centralista, porque huelen que el centralismo es un hombre, un Taita, un Dueño, un Páez, un Bolívar, un Guzmán Blanco. Y ellos dicen que por ahí no es. Pero tampoco entienden bien a plenitud esto de una federación que se parece al centralismo. Ellos, a la hora de decir federal con D, en vez de federal dicen que son federales con B, los federales. Es decir, que la masa popular, dice Díaz Sánchez, adopta la federación, los federales. Y el pacto de Coche es el pacto político de las dos fuerzas centralistas. ¿Para qué? Para liquidar el avance popular, el avance federal que viene en pos de los centralistas para instalar una situación que puede ser muy peligrosa, el mando poder de los federales, del pueblo, de la masa, de los sin camisa. Ahí está ese peligro. Y allí se juntan las dos armas. Allí se junta
Ahí se juntan las dos armas para una medida política, el pacto de Coche, para liquidar. Mucha gente no entiende cómo es esto el pacto de Coche. ¿Por qué? Porque el gobierno que está en manos de PAE le entrega el gobierno a los contrarios. A los contrarios. Que viene el gobierno del general Falcón, el gobierno de los cabezones coreanos. ¿Por qué? Bueno, producto de esto, de un peligro que había que sortear, que había que superar. Eso ocurre, señores, en Coche, y Coche hace posible ese interregno de levantamientos, entre otros, el que antes referíamos, de la Revolución Azul de Monagas, un interregno donde se van a enfrentar otros centralistas al centralismo llamado Federación, Gobierno de la Federación, que encabeza el general. ¿Quién gobierna la Federación? No, Zamora está muerto en enero del 60. Zamora está muerto. El general Falcón. Zamora ha quedado atrás. Yo no mencioné a Zamora en esta lucha de las armas, porque Zamora es un interregno, una especie de paréntesis. Había que tomar a Zamora desde allá, desde los Monagas, cuando fue funcionario de los Monagas, condenado posteriormente a muerte. Luego va a ser un hombre que van a indultar. Claro, él entra en la sublevación junto con Rangel, y posteriormente pues forma parte de la vida de la Federación hasta su muerte el 10 de enero de 1860. Ahí hay que registrar, por supuesto, dentro de su capacitación militar, lo que se ha considerado como un modelo militar en la batalla de Santa Inés, que es un poco a la altura, según los entendidos de esto, no yo, no sé nada de eso, a la altura de una batalla como la de San Félix. Cosas de San Flores, porque el señor Zamora, se dice que en los estatutos militares, inclusive extranjeros, dicen que se estudia la batalla de Santa Inés, no me consta, lo he leído. Bien, entonces el general Falcón es el que va a representar ese gobierno de la Federación supuestamente federal, que es centralismo. Y ese centralismo va a ser atacado por otros centralistas como Monagas, para terminar todo este episodio en las manos de un hombre profundamente centralista, que es Antonio Guzmán Blanco, a partir del 1 de abril de 1870. Y este momento del centralismo, las armas centralistas del general Guzmán Blanco hacen posible la toma del poder, un poder que estaba cada vez más disminuido. Ahora, Guzmán Blanco, que no es un dechado de militar, que en la guerra federal no había tenido una mayor actuación militar, es fundamentalmente un político, ahora encabeza un proyecto con las armas en la mano,
pero aplicando un estatuto político, económico, social, que va a marcar el siglo XIX venezolano. Bien puede decirse que la administración pública, que la orientación administrativa, que la interpretación de Venezuela como entidad de avance hacia el futuro está dada por el gobierno de Guzmán Blanco, 1870, 1886. Este guzmancismo, el guzmancismo, tenemos que verlo el próximo día, ya no nos queda tiempo. El próximo día vamos a partir del guzmancismo para ver esta unidad armas y política en lo que nos queda del siglo XX, del siglo XIX y en lo que va del siglo XX, entendiendo que hay momentos que nos van a llamar la atención y que no sabemos si lo podemos exponer en la próxima sesión, porque el siglo XX tiene momentos de armas y política, el siglo XIX tiene la restauradora, tiene el primer guzmancismo, los bemoles del guzmancismo, tiene la restauradora, tiene el periodo gomecista. Ya abonamos algo respecto al año 28, no abonamos mucho sobre los años 12 y 14 del siglo XX. Pero tenemos que ver cómo se comportan armas y política a la hora de la muerte de Gómez, cómo se convierten, para terminar, por supuesto, en el 18 de octubre de 1945, que ahora lo señalan como el momento en el cual las armas insurgen contra el personalismo y el caudillismo para acabarlo. Los adecos no alcanzan. Y luego vamos a ver el armas y política con Pérez Jiménez y armas y política en los 40 años de democracia. Y en esos 40 años de democracia tenemos las armas y política de lo que se llamó el periodo de la lucha armada, la década de los 60, que eso nos lleva materialmente hasta los años 80, hasta comienzos de los años 80, en su expresión y en sus secuelas, para ver luego las armas y la política en el periodo postrero de los 40 años, me refiero al 27 de febrero del 89, y las armas y la política que defenestran a Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Defenestran a Carlos Andrés Pérez para abrir las puertas al llamado socialismo del siglo XXI. En consecuencia, hay que ver las armas y la política de una revolución pacífica, pero armada con todo tipo de armas. Eso es lo que nos queda para el próximo día, pues ya me pasé el tiempo. Como yo quiero irme, quisiera... No, parece que no. No, colabora. Bueno, primero que todo, quiero felicitar a nuestro querido profesor Agustín Blanco Muñoz. Ha sido una exposición extraordinaria, excelente, muy bien concatenada cada una de las etapas.
en las cuales hemos vivido la historia de Venezuela, no digamos reciente, porque nada que tenga más de 100 años puede ser reciente, pero sí muy importante para el devenir histórico de este país. Yo quería pedir la palabra para hacerle entrega a nuestro querido profesor de este documento, como yo acostumbro a hacer todas las cosas y lo que digo lo escribo. Si la cátedra de hoy trata de la historia actual de armas y política, yo creo que este documento, que yo lo titulo Estudio y Opinión Estratégico de Seguridad Nacional, hace un compendio o un resumen prácticamente de los 15 años de la Revolución Chavista. Yo creo que esto podría ser un documento que se podría utilizar como base de una investigación para la parte histórica del futuro. Yo lo voy a consignar aquí a nuestro querido profesor. No lo traje para todo porque son 12 páginas y me costaría 33 bolívares cada documento y esa es mucha plata. Pero sí lo pueden buscar en mi blog, que es, como ya ustedes saben, drherminio.blogspot.com. Ahí lo pueden buscar, lo pueden leer, pueden opinar, pueden llamarme, pueden decirme lo que ustedes quieran, porque soy demócrata y lo respeto a ustedes también. Así que muchas gracias. Tengo que irme porque tengo que ir a recoger a mi mujer. Salud. ¿Alguna pregunta? Sí. El banquillo. Banquillo, por favor. Excelente la narrativa de los hechos de armas en un capítulo que es de armas, pero a mí me gustaría la opinión del historiador sobre algo que la historia nuestra no toca. ¿Qué comía esa gente en esa época? ¿De qué vivían? ¿Cómo vivían en relación a otros países? ¿Había ricos? ¿Qué regiones eran más ricas? ¿Era posible la economía financiar a estos malandros en armas que andaban por ahí saqueando y cogiendo? ¿Cómo fue la interrelación entre política y economía en ese tiempo? Bueno, buenas noches a todos. Y felicitaciones al profesor Blanco Muñoz. Yo creo que fue una excelente exposición y con una capacidad de síntesis impresionante. No es nada fácil abarcar un periodo tan extenso y hacerlo con esa magistral exposición que nos ilustró esta noche. Yo tengo algunas preguntas, algunos comentarios que quisiera tener la posibilidad de exponer. Bueno, en 1812 se lleva a cabo en Cádiz la Constitución, la famosa, la PEPA, por haber sido promulgada el día de San José. Y ahí hay una exposición que yo consideraría bastante liberal, por lo menos en varios capítulos y artículos de esa Constitución española se introdujeron pensamientos liberales, que por supuesto Fernando VII, cuando regresa al trono en 1815, se encarga de eliminar. Y creo que esa es una de las causas de la sublevación de Riego y Quiroga el 1 de enero de 1820. No sabemos pues, el desenlace de todo esto. Pero Fernando VII envía a Pablo Morillo, general veterano de las guerras napoleónicas, vencedor de las tropas de Napoleón en varias batallas en la península, y ese pacificador viene a Venezuela con una expedición de 8.000 hombres. O sea que el pacificador no tenía mucho, venía por supuesto a restablecer los derechos de Fernando VII, pero por la vía de la brava. Entonces sabemos muy bien
la historia, Margarita y todo lo demás, como también le volaron al barco principal, le volaron a Santa Bárbara, una incursión bastante arriesgada en la bahía de Pampatá. Ahora, sí me llama la atención que en el Convencido de Cayaco desconocen al Libertador, dos de los jefes militares de mayor renombre en ese entonces, Río Marín, cuando en Santa Ana, la Villa del Norte, en Margarita, a él lo nombran jefe supremo de fuerzas, y en la figura de Simón Bolívar, que por cierto, hoy en día de San Simón, para quienes no lo saben, sería el onomástico del Libertador, como pues lo nombra jefe supremo de la fuerza, sin embargo, después lo desconoce. También me llama la atención que Yar, un genio militar, para la menor duda, y que en la batalla de San Félix se libera a todo lo que es Angostura, en la parte sur del Orinoco, llama a Bolívar para que se venga a San Félix, que se venga a Guayana, y lo invita para que desde allí se retomen las armas para liberar al resto del país, que sabemos que estaba sumido en escaramuzas, pero no realmente en frentes de batalla propiamente dicho, como para poder lograr la libertad de estos territorios. O sea que el Piar lo invita, y sin embargo después vemos cuál es el desenlace incluso a los pocos días de Piar. Siempre se ha especulado mucho, y incluso en la obra de Piar, El Rodillo de los Colores, se hablaba sobre la posible secesión y la idea de Piar de anexar Venezuela a los territorios brasileños. Se ha especulado sobre esto, y si esta fue en definitiva una de las razones fundamentales, además de su carácter un poco independentista y llanismo, que introdujo una serie de elementos, factos de disciplina en el ejército, y sabemos que se tendieron algunas trampas para que lo capturase. Después sabemos cómo fue también el juicio que se le libró en Angostura. Entonces hay esas inquietudes. Y la pregunta final sería la siguiente, ya que la exposición del profesor Blanco Muñoz prácticamente terminó en 1945 con la denominada Revolución de Octubre. Y si mal no recuerdo, en ese 18 de octubre de 1945 hubo un asalto civil a un cuartel venezolano, cuartel San Carlos. La toma del cuartel San Carlos, bastante cruento por cierto, con muchas muertes civiles, muchas bajas civiles en ese asalto. Ahora, ¿existe en la historia de Venezuela algún episodio en que los civiles hayan asaltado con éxito un cuartel militar para proveerse de armas y provocar una revolución? Digo esto porque todos sabemos que el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla fue el acto que fue descollante y que se tomó como el inicio de la Revolución Francesa. Se le dio mucha, podríamos denominar, publicidad. Pero realmente el elemento clave fue que en esa mañana de ese día, el pueblo de París, con participación de la oficialidad del cuartel que después sería llamado de los Inválidos, asaltaron el parque de ese cuartel y se hicieron con 10.000 fusiles, armas que después fueron utilizadas para la toma de la Bastilla y para el derrocamiento de la monarquía en Francia. Dejo esas inquietudes y espero muchas gracias. Si más nadie responde.
Mi nombre es León. Bueno, evidentemente me plantea muchas inquietudes y me pone a pensar sobre cómo fue mi siglo XIX aquí en Venezuela. Personalmente no me siento muy, digamos, como civil, pensando como civil. No me siento así como muy grato saber que en mi país